Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Gómez, estudiante de Ingeniería de Sistemas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, materia Probabilidad y Estadística. Vamos a aprender a construir tablas de frecuencias y a calcular las medidas de tendencia central, dos herramientas fundamentales en estadística. Al finalizar, seremos capaces de organizar conjuntos de datos en tablas de frecuencias y podrás calcular e interpretar la media, mediana y moda de cualquier conjunto de datos. Las tablas de frecuencia y las medidas de tendencia central son esenciales en estadística porque nos permiten organizar y resumir grandes cantidades de datos de manera clara y comprensible, identificar patrones y tendencias que no son evidentes al observar los datos brutos, tomar decisiones informadas basadas en los comportamientos típicos o esperados de los datos, comunicar resultados de manera efectiva a través de representaciones visuales y numéricas. En campos como la economía, medicina, educación o investigación científica, entre otros, estas herramientas son indispensables para analizar datos y extraer conclusiones válidas. Para ilustrar estos conceptos, vamos a trabajar con ejemplo práctico, las calificaciones de 20 estudiantes en un examen. Antes de construir una tabla de frecuencias, es importante entender la diferencia entre datos agrupados y no agrupados. Los datos no agrupados son aquellos donde trabajamos con los valores individuales exactamente como fueron recolectados. Por ejemplo, si tenemos las calificaciones 65, 70, 75, contamos cuántas veces aparece cada valor específico. Mientras, los datos agrupados son aquellos donde organizamos los datos en intervalos o clases. Por ejemplo, podríamos agrupar las calificaciones en intervalos como 60-66 o 67-73, entre otros. Este enfoque es útil cuando tenemos muchos datos diferentes o cuando el rango de valores es amplio. Ahora vamos a construir nuestra tabla de frecuencias con nuestros datos de calificaciones siguiendo estos pasos. Primero ordenamos los datos de menor a mayor. Encontramos el valor mínimo, que en este caso es 60, y el valor máximo, que es 95. Para calcular el rango, al valor máximo le restamos el valor mínimo. En este caso, el rango es de 35. Para decidir el número de clases usando la regla de Strugers, nos da un total de 5 clases. Para calcular la amplitud de clases, cogemos el rango y lo dividimos en la cantidad de clases. En este caso nos da 7. Construimos las clases, construimos los intervalos de clases. En este caso, como indicamos, son 5 clases y calculamos las marcas de clase. Marca de clase 1, 63, clase 2, 70, clase 3, 77, clase 4, 84, clase 5, 91.5. Ahora contamos cuántos datos caen en cada clase. En la clase 1, que es de 60 a 66, 4 estudiantes, clase 2 de la 67 a la 73, 3 estudiantes, clase 3 del 74 al 80, 6 estudiantes, clase 4 del 81 al 87, 3 estudiantes, y en la clase 5 del 88 al 95, 4 estudiantes. Calculamos las frecuencias relativas y porcentuales. En este caso, dividimos el número de estudiantes en el total de notas. Clase 1, 20%, 2, 15%, 3, 30%, 4, 15%, 5, 20%. Calculamos las frecuencias acumuladas, organizamos los datos que ya tenemos y aquí está nuestra tabla de frecuencia completa. Podemos representar visualmente estos datos con un histograma de frecuencias. En este histograma podemos observar la mayor concentración de estudiantes, 6 estudiantes, 30%. Obtuvieron calificaciones entre 74 y 80 puntos. Las calificaciones más bajas, 60 y 66, las más altas, 85 y 95, tienen una frecuencia similar, 4 estudiantes cada uno. La distribución muestra una forma aproximadamente simétrica alrededor del intervalo central. Las medidas de tendencia central son valores representativos que resumen un conjunto de datos en un solo número.
Estas medidas nos indican alrededor de qué valor se concentran los datos. La medida aritmética, comúnmente conocida como promedio, es la suma de todos los valores dividida por el número total de datos. La fórmula de la medida aritmética es la que podemos observar. Vamos a calcular la media de las calificaciones de nuestros 20 estudiantes. Sumamos todas las calificaciones, lo cual nos da 1555 y dividimos por el número total de estudiantes. Por lo tanto, la calificación promedio de los 20 estudiantes es de 77.75. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Para calcular la mediana de nuestras calificaciones, con los datos ya ordenados, como tenemos 20 datos, la mediana es el promedio de los valores en la posición 10 y 11. En este caso es 75 y 80. La mediana es igual a 75 más 80 dividido en 2. La mediana nos indica que el 50% de los estudiantes obtuvo calificaciones menores o iguales a 77.5 y el 50% obtuvo calificaciones mayores o iguales a 77.5. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En nuestro conjunto de calificaciones, como podemos ver, hay 5 valores: 65, 70, 75, 80 y 85, que aparece en el mismo número de veces, 3 veces cada uno. Por lo tanto, nuestro conjunto de datos es multimodal, con 5 modas. Aquí podemos ver las 3 medidas de tendencia central en nuestro conjunto de datos. La media 77.75 y la mediana 77.5 están muy cercanas entre sí, lo que indica una distribución aproximadamente simétrica. Las modas 60, 70, 75, 80 y 85 están distribuidas a lo largo del rango, cada una con 3 estudiantes. La media y la mediana se encuentran entre los valores 75 y 80, coincidiendo con el intervalo de mayor frecuencia. La proximidad entre la media y la mediana sugiere que no hay valores extremos que distorsionen significativamente la distribución. Para concluir, las tablas de frecuencia y las medidas de tendencia central son herramientas estadísticas fundamentales que nos permiten organizar, resumir y analizar datos de manera efectiva. A través del ejemplo de las calificaciones de 20 estudiantes, hemos demostrado cómo estas técnicas revelan patrones importantes en la distribución de los datos. Estas herramientas estadísticas son complementarias y esenciales no solo en el ámbito académico, sino también en diversos campos profesionales donde la toma de decisiones basada en datos es crucial.